Vemos a nuestro alrededor dificultades y miserias que nos duelen, que quizá nos hacen llorar. Hay vivencias que nos generan desconcierto. Quisiéramos ayudar a todos a salir adelante, a crecer. Sabemos que hay que hacerlo con hechos. Non si possono vivere legami veri con Dio ignorando gli altri. Il dare, porta con sé un arricchirsi. Te pido que en tu actividad tengas también el signo más, que no seas oposición, que no seas resta, que no sea división, que sea signo más, a buscar a la gente. Y entre lo tuyo y lo otro, pues a ver si se puede buscar algo que sea una suma, no una destrucción. El signo más es muy cristiano. Álvaro del Portillo, primer sucesor de San José María al frente del Opus Dei, impulsó durante su vida numerosas obras solidarias y educativas en América Latina y el mundo. Se trata de iniciativas sociales que capacitan a la persona y promueven el desarrollo humano y espiritual de cada una y de cada uno. Una manera de sumar, una manera de construir un mundo de paz y de justicia. En 1976, con motivo del terremoto tan devastador de aquí de Guatemala, don Álvaro estaba muy preocupado en Roma, logró comunicarse con nosotros después de muchos intentos y se quedó tranquilo sabiendo que estábamos bien, pero nos animó a que siguiéramos nosotros ayudando a la gente. De esta forma se hizo la Fundación para el Desarrollo Integral. Nos encargamos de la reconstrucción de la aldea Sascavillá y ayudar en 9 aldeas más de alrededor. A partir de esta fundación surgió Ixoquí, para promover el desarrollo de la mujer del área rural. Ya hay más de 2.000 beneficiarias, en su mayoría mujeres cachiqueles del altiplano guatemalteco, que a partir del tercer mes de capacitación tienen una salida laboral en panadería, repostería, cestería, corte y confección, tejido típico y envasados. Estela, gracias a Ixoquí, se siente feliz por poder contribuir con el sostenimiento y los gastos de su casa con su propio trabajo. Yo sé que muchas mujeres pueden hacer lo mismo. Pueden hacer lo mismo, en aprender muchas cosas y así poder obtener un ingreso. A los 6 años mi madre fallece y uno ya se la tiene que buscar de alguna manera para poder seguir adelante, ¿no? Fernando es uno de los 529 egresados del Instituto Superior Tecnológico Privado Valle Grande, fundado en 1992 en Perú, por el impulso de Álvaro del Portillo. Antes y durante sus estudios, Fernando trabajaba en el mercado de Cañete para poder afrontar su educación y gastos diarios. Actualmente, coordina 25 escuelas rurales en todo el país. Encontré en Valle Grande la familia que no encontraba afuera, ¿no? Ese espacio familiar que te cobija, ese espacio familiar que te escucha, ese espacio familiar que te atiende. En El Salvador, Siramá ha capacitado a más de 42.000 mujeres. Suyapa es una de ellas. Después de un curso de liderazgo y otro de computación, generó un proyecto con el que consiguió concretar un cableado profesional eléctrico en la localidad donde vive. Yo me considero parte de Siramá, porque yo ahí ando pendiente de los cursos, porque mantienen los cursos para las mujeres. Entonces yo ahí ando invitando a mujeres que vengan a capacitarse.
Ahí ando invitando mujeres que vengan a aprender cosmetología, mujeres que vengan a hacer pan y salen, ya pueden trabajar y pueden ganar un sueldo ya para mantenerse, para mantener sus hogares. Ella salió adelante y ahora es concejal municipal de Soyapango. Las historias se multiplican en toda la región. Bruno vivía en una favela en Brasil y gracias a CEAP Pedreira, una escuela técnica y profesional gratuita para jóvenes de 15 a 17 años, consiguió capacitarse, ayudar a su familia y progresar. De ensino técnico me ajudou bastante, porque eu pude conseguir um emprego e eu pude conseguir coisas para dentro de casa. Com o meu trabalho a gente foi ter a primeira linha telefônica em casa, o primeiro micro-ondas, eu consegui comprar geladeira, cama para os meus pais. También pudo conseguir becas y así estudiar informática en la universidad. Hoy en día sigue vinculado a Pedreira porque, como él explica, recibió más que capacitación. Que além de ter um sentimento de gratidão para a escola, eu também acho que a escola ajuda a eu me manter, a eu continuar lutando para ser uma pessoa melhor. Desde 1985, por las aulas de Pedreira han pasado más de 6.000 alumnos como Bruno. Y estamos haciendo pues lo que se debe hacer con los pobres, procurar levantarles. Y tenemos en todas partes del mundo labores sociales. Labores sociales que no consisten solamente en dar una limosna. Hay que dar también, hay que hacer la caridad. Y sobre todo hay que hacer la justicia, pero la justicia sin la caridad es una cosa árida, seca, tremenda. Se ha generado un problema social con las maras. Uno de mis hijos no quiso meterse a la mara. Oí los balazos. Y cuando oí los balazos yo corrí para afuera, fui a la calle a ver qué pasaba, el pasaje. Y a mi hijo era el que habían matado, porque era su cumpleaños. Él cumplía años el 18 de noviembre. La fecha 18 para ellos era la muerte. Entonces mataron a mi hijo por eso, porque cumplía años el 18 del mes. Él salió de aquí de esta casa y cuando él se apartó, para que pasara la gente que venía de arriba, lo mataron y aquí quedó. Estas son las iniciales de él, IAM, Irving Antonio Morales. En lo que me ayudó Sirama mucho, mucho a mí fue con mis sentimientos y a la vez la esperanza en Dios. Aquí fue donde yo empecé a ver que Dios nunca nos abandona. Aquí fue donde me enseñaron a mí a confiar en Dios. Ha sido la más grande ayuda que yo he tenido, porque eso a mí me ha dado la fortaleza para seguir adelante. Hay muchas injusticias sociales. Tú y yo podemos contribuir a que haya gente que viva con espíritu más cristiano, que sepa amar a los demás, que sepa comprender a los demás, que se dé cuenta que Cristo no quiere arreglar estas injusticias sociales con la lucha fratricida, con el odio. Eso es anticristiano, sino con la caridad y con la justicia social, con la doctrina de la Iglesia. No he tenido una unión familiar, digamos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ha hecho Vallegrande, forjar en mí esa persona que busca esta unión familiar. La paz del hogar vale más que cualquier tesoro del mundo. El 2005 me casé con mi esposa, ¿no? La amo, tengo 2 niñas hermosas, ¿no? Que son la razón de seguir adelante. Ella que se apoya en él que se apoya en ella. Y llega el tiempo en que no es que se hayan unido los cuerpos, es que se unen las almas. E já um não sabe fazer nada sem o outro. Meus pais eram bastante pobres e a gente passava bastante dificuldade. Eu tinha um irmão muito doente, que ele tinha uma doença chamada osteomielite, e depois que eu entrei na pedreira, 6 meses depois, ele veio falecer. E eu perguntava por que tanto sofrimento dentro da minha família. Os meus pais não mereciam isso. E na época eu fiquei bastante entristecido com Deus por conta do sofrimento, a ponto de achar que Deus não existia. No podemos entender los caminos de Dios, pero sabemos por la fe que Dios es nuestro Padre. Y por lo tanto, cuando permite
las cosas dolorosas, nos da la gracia suficiente para llevarlas bien, con alegría. Ao longo da formação aqui dentro da pedreira, eu fui percebendo que o sofrimento tinha significado. E esse sofrimento por qual a minha família e os meus pais passavam, talvez fosse a razão de fazer eles ficarem juntos e a razão de eu me tornar uma pessoa um pouco melhor para os meus amigos e para os meus pais. Y cuando veamos eso, que estamos con la enfermedad o que una persona muy querida para nosotros está con la enfermedad, lo que sea, con la desgracia, pues nos damos cuenta de que esa persona, o nosotros, si somos nosotros que estamos sufriendo, estamos cerca de Dios. Y cuando abrazamos la cruz, estamos abrazando a Cristo que sigue clavado en la cruz por nosotros. Y cuando estamos abrazando a Cristo estamos muy bien. Ya el dolor se convierte en alegría. Yo no podía perdonar a mi papá. Tenía un problema con mi papá porque él desde un principio no nos quiso. Nos despreciaba mucho. La verdad es que a mí me duele. Porque mi papá pues nunca nos quiso, siempre nos decía que nosotros no servíamos para nada. Y es que a mí me dolía todo eso. Entonces, pues gracias a Dios por las charlas que nos ha dado Señor Elvira, me ha ayudado y he perdonado a mi papá. Pida a nuestro Señor que os llene de felicidad, que os abra el corazón, que os abra la inteligencia para que sepáis recibir las luces de Dios y que encontréis a Dios en las cosas normales de la vida, en vuestra vida de familia, en vuestra vida de trabajo, en vuestras relaciones sociales, en todo está Dios que os espera. Durante los años en que Álvaro del Portillo fue prelado del Opus Dei, extendió la labor apostólica a 20 nuevos países para servir a la Iglesia y a la sociedad. Buscar a Dios en el trabajo y en la vida de todos los días transforma a las personas y las inspira para ponerse al servicio de los más necesitados. Lleva a soñar con grandes proyectos de bien y de generosidad. Me ha conmovido siempre, don Álvaro, esa sensibilidad que ha tenido hacia los más débiles, entusiasmándonos, empujándonos un poco a que cambiemos nosotros las realidades humanas. Abel Albino es pediatra. En 1995 fundó CONIN, una ONG que promueve más de 70 centros de lucha contra la desnutrición infantil. Mi esposa era una entusiasta de don Álvaro y un día hizo un derrame cerebral y me dijo: pase lo que pase conmigo, Abel, no te quebres, seguí adelante, lo que haces es muy bonito, siempre hemos estado orgullosas del papá. Y esa, sin saber, iba a ser la última conversación que iba a tener con ella. Ella se llevó en la mano una estampa de don Álvaro. Y bueno, sigo. Curiosamente sigo. Hay que romper paradigmas, ver más allá y encontrar maneras de que la persona pueda salir adelante. En 1948, Álvaro del Portillo, que había participado desde joven en actividades solidarias, encontró una nueva forma concreta de ayudar a los más necesitados. Con un crédito bancario, compró 1.150 hectáreas de campo a un amigo suyo, las dividió en parcelas y ofreció a los campesinos que trabajaban y vivían ahí la posibilidad de ser propietarios de su tierra a través del propio esfuerzo. L'Osservatore Romano, el diario del Vaticano, señaló que había sido una reforma agraria con espíritu cristiano. Una clave para ayudar es preocuparse por cada persona. Todo comienza por comprender y ponerse en el lugar del otro. Así es como la Fundación de Ayuda Familiar y Comunitaria, AFAC, de Ecuador,
impulsa una maternidad y clínica en una zona de escasos recursos de Quito, en Cotocollao. Además de ofrecer de un modo muy accesible servicios médicos, de odontología, ultrasonido, rayos X y laboratorio, ayuda a las madres solteras en todas las etapas de su embarazo. Me dieron ayuda psicológica, clases de cocina, también los víveres y vitaminas para el embarazo. Antes tenía miedo y no quería ni siquiera tenerle, pensaba en eso. Pero luego ya cambiaron las cosas y ahora le amo mucho y ya le espero. Se benefician 24.000 personas al año y ya han recibido 4.000 partos. También brinda apoyo psicológico a la familia y cuenta con sala de partos y quirófano. Me trataron como una princesa y como su propia hija. Y gracias a ellos ahora le tengo a mi hijito, a mi criatura chiquita. Y que por él soy capaz de todo. Hay mucha gente que colabora para hacer el bien, con su oración, con su limosna, como pueden, para llevar adelante esta labor de servicio a la humanidad. Hay que ir a las periferias, como nos anima el Papa Francisco. Una periferia de Montevideo es Casaballe, y allí funciona desde 1992 el Centro de Apoyo al Desarrollo Integral, CADI. El CADI se propone generar un cambio en la actitud y en las aptitudes de las personas que llegan hasta nuestro centro, trabajando desde la primera infancia hasta la tercera edad, atravesando todo el nivel educativo y toda la formación posible de las personas, de una familia que vivan en este barrio. CADI imparte programas de estimulación oportuna, educación inicial para niños. Cuentan con un politécnico de formación laboral y un club juvenil. Edi es vecina del barrio. Ella y sus hijos forman parte de las 7.000 personas que se beneficiaron de sus actividades. Pero ella misma aclara que CADI le dio mucho más. Se reafirma mucho el concepto de familia, la fe en Dios, el amor, la unión, el ser compañeros. Cuando yo empecé a frecuentar CADI, empecé a oír hablar de un tal José María Escrivá. Me enteré quién era, el camino de santidad que enseñaba y me interesó. Y quise saber más. Y aprendí y conocí la obra. Fui cooperadora 8 años y hoy soy fiel de la obra. Cuando mi hija Lourdes nació, nos enteramos que tenía síndrome de Down. Y si bien, dije, bueno, Dios me la mandó, Dios me va a ayudar. Es una bendición, Dios me eligió y eso lo aprendí en CADI. Ayudar a los jóvenes a alcanzar una buena educación no es solo darles herramientas para salir adelante, sino también impulsarlos a cumplir sus sueños. El Centro Monteverde en Bogotá permite desde 1977 que jóvenes de barrios de bajos recursos aprovechen su tiempo libre para aprender a estudiar, a trabajar y a realizar actividades recreativas como fútbol, karate, natación, música y tenis de mesa. A través de convenios con diversas universidades, Monteverde ofrece 12 becas al año a estudiantes que participan en el concurso Mejor Bachiller. Holman es uno de los 4.500 jóvenes que han pasado por Monteverde. Su padre es conductor de autobuses y su madre trabaja en tareas de limpieza en un instituto. Él fue uno de los que, fruto de un gran esfuerzo, pudo ganar la beca. Pues gracias a Monteverde, pues a la beca y a la ayuda que me ofreció, pues pude conseguir pues mi gran sueño, que era estudiar medicina, y pues en una de las mejores universidades del país, pues como es la Universidad de La Sabana. La gente cuando se propone algo, lo consigue. Y Monteverde da esa oportunidad a todos los muchachos de colegios oficiales, pues
que son de bajos recursos y les da esa oportunidad de que crezcan como personas, que ayuden a la familia a salir adelante. Nos permite ver que las limitaciones económicas no son un obstáculo total para acceder a la educación superior, sino antes nos dan ese impulso para que esas limitaciones sean una fortaleza que nos ayuden a conseguir los sueños. Y no solo nos impulsan a que luchemos por lo que queremos, sino también nos dan los medios para conseguir. Nos dan asesorías, clases, métodos de estudio y también lo más importante, nos enseñan a rezar, pues, a conocer a Dios. Dios es el Padre bueno, que no se olvida de sus hijos. Es el Padre que no está lejano, sino que está muy cerca de nosotros, que busca la intimidad con sus hijos. Los jóvenes son la esperanza de América Latina. Sus sueños e ilusiones son nuestro futuro. Axel toca el violonchelo y viaja de gira por diversos países. Yo me inicié esto gracias al colegio. En ese sentido, ese fue mi apoyo primordial, eso fue lo primero y de ahí partí. Sin eso, a lo mejor yo no hubiera podido llegar donde estoy ahora directamente. Es uno de los 640 egresados de los colegios que la Fundación Nocedal promueve en los barrios carenciados de La Pintana, en Santiago de Chile. Colegios impulsados directamente por Álvaro del Portillo, que actualmente educan a 2000 chicos y chicas. Cada momento, cada concierto mío hay un recordatorio de lo que pasó antes y a lo que está pasando ahora. Y es bien fuerte porque nunca me vi en esa posición anteriormente, siempre tuve sueños, pero llegar a cumplirlo es un poco fuerte, yo creo, vivirlo personalmente. En Buenos Aires también hay un colegio de inclusión social, del que el 60% de las alumnas son de la Villa 21 y 24. Se trabaja directamente con el párroco de la villa y otras organizaciones locales. Mucha gente encuentra allí la posibilidad de desplegar una educación cristiana para sus hijos, un testimonio de entrega en la educación y de entrega misionera, ya que la gente del Buen Consejo se acercan y se meten en la villa, ¿no? Ya casi 1000 alumnos asisten al colegio a la mañana y a la tarde con almuerzo incluido. Como la demanda siempre crece, necesitaban construir un jardín de infantes, pero con el déficit mensual era imposible. El capellán del colegio lo puso en manos de don Álvaro. Celebrando yo con uno de los obispos, en el ofertorio, de repente dije, bueno, te pido a vos, don Álvaro, el jardín de infantes. Siguió la misa, la comunión, termina la bendición, salimos con el obispo, es decir, pasaron 15 minutos más, como mucho. Y cuando voy saliendo me encuentro en la puerta, se acerca una señora mayor, y dice, ¿qué hace falta acá, padre? Le digo, un jardín de infantes. Y no pude hablar mucho más con esta mujer porque el obispo, yo iba acompañando al obispo, bueno, seguimos viaje. Eso fue un miércoles. El jueves a la mañana llegó al colegio y me dice la secretaria, vino una señora, lo está esperando, ¿eh? Y entonces llegó y era esta mujer. Y dijo, sí, vengo porque ayer hablé con mi marido y vamos a hacerlo nosotros. ¿Qué cosa van a hacer ustedes? El jardín de infantes. Y he visto una gran actividad, un gran movimiento y he dado gracias a Dios. Y he aprendido eso. A no pararme aunque haya obstáculos, a seguir trabajando por Dios nuestro Señor. El Papa Francisco visitó el colegio en 2003. Y cuando vino acá le gustó tanto esto que cada vez que lo veía a nuestro vicario de la prelatura, le preguntaba por el colegio. Una vez elegido Papa, le escribieron desde el colegio una carta, cuya respuesta no tardó en llegar. Y él enseguida, a través del vicario regional, le escribió una carta chiquita a él y le puso postdata, por favor, dale muchos saludos míos a las chicas de Buen Consejo, Francisco. No se trata de pensar solo cada uno en sí mismo, o si acaso en sí mismo y en su esposa y en sus hijos. No, señor. Se trata de vivir fraternidad, de tener mucha caridad, de pensar en los demás, de hacer lo que estáis haciendo. Promover obras de apostolado
de tal manera que esta luz de Dios pueda llegar a mucha más gente.